tratamiento de dislipidemias. Los dos entre sí son complementarios. Básicamente por los usos que se les da a estas cosas, ¿no? Voy a ir un poquito hacia la parte cardiovascular. Bien, cuando se produce un trombo, se produce un coágulo, ¿sí? Esos coágulos podrían ir a ocluir a arterias, ¿sí? O podrían ocluir a venas. Cuando ocluyen a las arterias, se generan infartos. Puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un infarto al corazón, puede ser un infarto en cualquier otro órgano. ¿Sí? Cuando lo que ocluye son las venas, entonces generan confusión en las extremidades, por ejemplo. Se produce una cosa que se llama trombosis venosa profunda. O se podría producir un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué se generan esas cosas? Tienen que ver con algo que se denomina la triada de Virchow. La triada de Virchow dice de que se tienen que dar tres condiciones para que haya la formación de un trombo o que se desarrolle una trombosis. La primera es que haya daño a nivel endotelial, o sea, daño en los vasos. La segunda es que haya hipercoagulabilidad, o sea, que haya una mayor posibilidad de formar coágulos. Y la tercera, de que haya una éstasis sanguínea, o sea, que el flujo sanguíneo se lentezca, lo cual podría entonces condicionar de que aparecieran estos trombos. Entonces, el tema está en por qué se pueden generar esos trombos. Hay diversas formas que pueden llevar a la formación de trombos. Podría ser, por ejemplo, alguien que está haciendo una fibrilación auricular, tiene una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, las aurículas, digamos, empiezan a contraerse sostenidamente y eso hace de que se formen coágulos al interior de las aurículas, pasen esto a los ventrículos terminan expulsando. Y eso puede provocar, no sé, por infarto o por accidente cerebrovascular o lo que sea. Se podría deber, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca. Se podría deber a una aterosclerosis. La aterosclerosis también podría llegar a generar un trombo. ¿Bien? Entonces, ahí es donde entra en el link, la asociación entre anticoagulante y fármacos para controlar la dislipidemia. ¿Por qué? Porque el riesgo de desarrollar aterosclerosis depende de los niveles de colesterol. Entonces, por eso es que hay una relación entre anticoagulantes y dislipidemias. ¿Por qué quisiéramos nosotros entonces utilizar estas drogas anticoagulantes? Es porque queremos evitar, prevenir un infarto, prevenir un accidente cerebrovascular o tratar a un paciente que haya sobrevivido a esto. ¿Bien? Ya. Entonces, vamos a ver en primer lugar, como les decía recién, anticoagulantes. Para ello vamos a recordar, déjenme poner el vamos a recordar la cascada de coagulación. La cascada de coagulación se produce a través de dos vías. Una vía denominada intrínseca, en donde las, las proteínas que están circulando en la sangre
se exponen al colágeno. Estoy pensando, por ejemplo, en un individuo que desarrolló, que tuvo, no sé, un corte, un daño, ¿ah? Entonces la sangre sale del vaso y va a entrar en contacto con el colágeno. Ahí lo que primero se activa es el factor 12. Factor 12. Los factores de la cascada de coagulación son sintetizados por el hígado. Entonces aquí, por ejemplo, factor 12 se activa a factor 12 activado. Este factor 12 activado lo que hace es activar al factor 11. El 11 al 9, el 8 al 8, la trombina al 8, y se forma esta cosa que se llama tenaza. ¿Ya? Esto sería la vía intrínseca. Y la vía extrínseca tiene que ver con la exposición del factor tisular a la sangre. Esto también lleva, ¿cierto? Ver, fíjese, a la activación del factor 7, ¿ah? Y a la formación de este complejo. Este complejo y la tenaza lo que hacen es activar el factor 10. El factor 10, junto con el factor 5 y junto con el calcio, forman la protrombinasa. La protrombinasa es fundamental para poder activar a la protrombina y formar así trombina. La trombina degrada fibrinógeno en monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina lo que hacen es generar un coágulo estable. Esto que estoy señalando acá es lo que uno denomina hemostasia secundaria. ¿Sí? ¿Cómo era el monómero de fibrina? Entonces, atención con esto, mira. Si uno se corta, si uno tiene un pinchazo, por ejemplo, ustedes con la jeringa, un pinchazo con la aguja, es obvio que va a haber pérdida de sangre. Pero dependiendo del daño que se haya causado, se puede activar la hemostasia primaria o se activa la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene que ver con la agregación plaquetaria, o sea, con la formación de un tapón plaquetario. La hemostasia secundaria, que es lo que estamos viendo acá, tiene que ver con la formación de el coágulo de fibrina, que no es otra cosa que el tapón plaquetario, ¿cierto?, estabilizado por la fibrina. ¿Qué hace ese tapón o ese coágulo? Se instala en la zona que está dañada, evitando entonces la pérdida de sangre. Estos mecanismos de hemostasia primaria y de hemostasia secundaria, entonces están diseñados para impedir el que se desarrolle una hemorragia frente a un evento traumático como puede ser un accidente o lo que sea. ¿Sí? En esta cascada de coagulación me gustaría destacar entonces de que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca terminan en esto que se llama vía final común, y que para todo evento se necesita la presencia de calcio. Es imprescindible el calcio. Sin calcio no hay coagulación. Okay. Entonces, en las personas que tienen hipercoagulabilidad, que tienen éxtasis sanguínea, que tienen daño endotelial, etc., es factible que desarrollen trombos independiente de que se haya generado o no un corte, un daño del vaso. Esos trombos pueden viajar a través de las arterias y generar accidente cerebrovascular, infarto, lo que sea. O a las venas y generar tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, etc. Entonces, los anticoagulantes tienen que interferir. De alguna manera, bloquean la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía final común, evitando esa coagulación. Un par de cosas también desde la física. A ver, yo creo que todo el mundo se ha cortado alguna vez en la vida. ¿Cuánto se demora normalmente en
no menor, o sea, no me refiero a un pinchazo, sino un cortecito de verdad. Es decir, que tuvieron que apretar, qué sé yo, para poder evitar de que haya pérdida de sangre. ¿Cuánto tiempo se demora en generarse la coagulación? Más o menos. Como 5 minutos. 5 minutos. No se demora. Si no tenemos problema. Si tengo hemofilia, la cuestión me puedo ir en hemorragia por eso. Pero bueno, ok. En 5 minutos. Los anticoagulantes lo que hacen es enlentecer ese tiempo. ¿Cuánto lo enlentecen? 6, 8, 10 veces. O sea, evitando la coagulación durante, qué sé yo, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, no tengo idea. Eso es lo que hacen, evitan la coagulación, ¿ya? Durante un periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Por qué yo quisiera eso? Para poder evitar el infarto, para poder evitar la trombosis o para poder tratar esa cuestión que se ha generado, ¿ya? Los anticoagulantes se pueden clasificar en anticoagulantes parenterales y orales. Los parenterales corresponden a las heparinas, dentro de las cuales están la no fraccionada, la fraccionada y otros. ¿Ya? Y los anticoagulantes orales corresponden a los antagonistas de vitamina K y a otros. Nosotros vamos a destacar un poquito más los que están nombrados, las heparinas y los antagonistas de vitamina K. Vamos a partir hablando de los anticoagulantes parenterales, las heparinas. Dicho esto, nosotros producimos heparinas. Nosotros debemos tener un efecto anticoagulante, es evidente. Porque si no, imagínense lo que significaría. Significaría de que, no sé, yo me golpeo y al golpearme estoy provocando un daño. Se me va a producir un coágulo ahí. Y si ese coágulo no es degradado o se evita esa coagulación, entonces ese coágulo podría generar un infarto. Perfectamente. Si tengo condiciones para eso. ¿Ya? Entonces, nosotros producimos heparina. ¿Quién produce nuestra heparina? Nuestra heparina la producen las células cebadas, los mastocitos. La heparina que nosotros producimos es lo que vamos a llamar heparina natural o heparina no fraccionada. Las heparinas, independiente de cuál sean estas, no fraccionadas o fraccionadas, son cadenas, cadenas gigantes que contienen algo que se llama heparan sulfato. Es un azúcar con un grupo sulfato. Ahí está, mira. Y este grupo sulfato, miren cómo está. Está cargado. Ese grupo sulfato está cargado. O sea, eso significa que la heparina, como está cargada, difícilmente va a poder pasar a través de las paredes biológicas, porque está cargada. ¿Sí? La heparina biológica, la nuestra, así como también la que podemos incorporar desde afuera, pesa alrededor de 15.000 daltos. Lo que hace es inhibir la activación del factor 10 y el factor 2. Tiene una biodisponibilidad de 30%, una vida media de 1 hora. Bien. Las heparinas de bajo peso molecular pesan 1/3. También dice que actúa sobre el factor 10 y sobre el factor 2. Pero créanme que lo hace más sobre el 10 que sobre el 2. Un poquito más sobre el 10 que sobre el 2. ¿Ya? Tiene una biodisponibilidad de 90%, vida media de 4 horas. A diferencia, este otro se llama Fondaparinux, es un anticoagulante sintético, que es una cadena mucho más cortita, son apenas 5 unidades, se llama pentasacárido, tiene un peso molecular de 1500 daltos, actúa específicamente sobre el factor 10 o de manera selectiva sobre el factor 10, biodisponibilidad de 100% y vida media de 17 horas. Las heparinas, todas, sean estas sintéticas, naturales o de bajo peso molecular, ¿cierto?, actúan de la siguiente manera. Dicho sea de paso, un pequeño paréntesis.
es evidente que desde el punto de vista biológico, así como existe una cascada de coagulación, tiene que haber algún sistema que regula esa cascada de coagulación. ¿Cómo generar de que el efecto fisiológico de la heparina dure un tiempo? Porque imagínense que ya, ok, yo sufrí un daño, se me activa la cascada de coagulación, ¿no? El anticoagulante evita que haya una coagulación mayor y que se me vaya a producir eventualmente un trombo que me vaya a provocar un infarto, ¿bien? Pero en algún minuto tiene que haber algo que frene ese efecto anticoagulante, fisiológicamente hablando. Es obvio, porque si no lo freno, entonces yo me golpearía y me desangro, ¿me entiendes? Tengo una hemorragia interna, externa, como quieras, tendría una hemorragia. Entonces, fisiológicamente tiene que existir algo. Ese algo se llama antitrombina 3. Entonces, miren lo que va a suceder. Esta es la molécula, para nosotros, de heparina no fraccionada, o sea, la heparina completa. ¿Bien? Miren lo que hace. Se une a la antitrombina 3. ¿Bien? Esta sufre un cambio conformacional, fíjense cómo cambia esto que es redondito a una cosa así como picuda, ¿no? ¿Bien? Y eso aumenta la afinidad por el factor 10 y por el factor 2. ¿Bien? ¿Qué hace con ello? Lo inhibe. Factor 10 y factor 2 se quedan inhibidos. Ahora, ¿por qué es importante el factor 10 y el factor 2? Me devuelvo atrás. Porque el factor 10 y el factor 2, que es la trombina, son los que están en la vía final común. Entonces, si no hay factor 10 activado, hasta ahí llegó la coagulación. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, este mecanismo permite inhibir la cascada de coagulación. Ahí, como les decía yo, los tiempos va a ser de que se retarde. ¿Cuánto se va a retardar? 6 veces, 10 veces, lo normal. ¿Bien? Ok. Aquí está la molécula ya un poco más desarrollada. Es un glucosa aminoglicano que está sulfatado, o heparan sulfato, ¿no? Ahí pueden ver los grupos sulfatos que están cargados, etc. Las heparinas, entonces, particularmente la heparina de alto peso molecular es de gran tamaño, además está cargada y por lo tanto atraviesa la membrana con dificultad. La heparina no fraccionada, o sea, la completa, se administra por infusión endovenosa. La heparina de bajo peso molecular se administra por vía subcutánea. O sea, ambas son inyectables. ¿Es evidente que sean inyectables? Sí. Porque si las cuestiones no atraviesan las barreras biológicas, difícilmente las voy a poder dar por vía oral. Entonces las inyecto y el efecto va a ser local. O sea, solamente sobre el tejido sangre. ¿Okay? No atraviesa la barrera placentaria, lo cual permite utilizarlas en mujeres embarazadas, sin riesgo. No va a haber ningún tipo de riesgo utilizando esto en mujeres embarazadas. Se metaboliza por el sistema retículo endotelial con una cinética de eliminación dosis dependiente. ¿Qué implica esto? Implica que la caída, la velocidad con la cual cae esta cosa en sangre, depende de la dosis que se haya administrado. Por ejemplo, la vida media, cuando se administran 100 unidades de heparina por kilo de peso, es de 1 hora. Y si se administran 400, uno esperaría, si fuera lineal, que fueran 4 horas. En realidad son 2 horas y media. Y si son 800, 5 horas. Las heparinas, la heparina de alto peso molecular o la heparina no fraccionada en particular, necesita ser ajustada su dosis al tiempo de tromboplastina parcial activado. El tiempo de tromboplastina parcial activado corresponde a un valor
que se obtiene a partir de los exámenes, ¿cierto?, que mencionan qué capacidad tiene el sistema de poder activar la cascada de coagulación. Particularmente lo que se evalúa acá es la vía intrínseca. Un valor normal de tromboplastina parcial activado debiera estar entre 25 y 35 segundos. Aquí me dice que yo tengo que ajustar la dosis a un rango de 1,5 a 2 veces el valor antes señalado. O sea, la dosis se tiene que ajustar para que el TTPA sea 1,5 veces 30 segundos o 2 veces 30 segundos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo se interpreta el resultado? De la siguiente manera. Si el valor del TTPA está por debajo de 1,5 veces el tiempo normal, entonces el paciente está coagulando. En un paciente que tenga trombosis venosa profunda o que tenga riesgo de infarto, que esté coagulando, es fatal. Y si el valor está por sobre 2 veces el valor normal, entonces yo puedo decirle que el paciente tiene riesgo de hemorragia. ¿Se entiende, no? Entonces, la dosis se tiene que ajustar a eso. Eso significa que constantemente se va a tener que pedir el valor del TTPA y ver en qué valor está para poder saber si es que se tiene que subir o bajar la dosis de la heparina no fraccionada, la heparina completa, la total. ¿Cuál creen ustedes que será el principal efecto adverso del uso de heparinas? Hemorragia. Evidente. El principal riesgo es el sangrado. ¿Qué hacer en caso de que haya sangrado? Lo que hay que hacer es suspender la infusión endovenosa, me estoy refiriendo de heparina no fraccionada, y administrar un antídoto que se llama sulfato de protamina. Si se trata de heparina completa o heparina no fraccionada, el efecto del sulfato de protamina para contrarrestar este sangrado es total, o sea, es un super antídoto. ¿Bien? Pero si se trata de heparina de bajo peso molecular, el efecto es parcial. Y si se trata del Fondaparinux, el efecto del sulfato de protamina es prácticamente nulo. ¿Ven? Se tiene que administrar este sulfato de protamina en una dosis estandarizada, 1 miligramo por cada 100 unidades internacionales de heparina que se hayan administrado. ¿Me explico? Administré, qué sé yo, no sé, 100 unidades por kilo de peso, el paciente pesa 70 kilos, entonces puse 100 por 70, puse 7000 unidades. Y como es 1 miligramo por cada 100, entonces voy a tener que poner 70 miligramos de sulfato de protamina. Para el caso de que tenga sangramiento, tenga hemorragia. ¿Bien? También se asocia al uso prolongado el desarrollo de osteoporosis. Dice acá que luego de 3 meses de uso ya se empieza a observar la osteoporosis. Por ejemplo, los tratamientos para trombosis venosa profunda duran mucho más de 3 meses. Así que la verdad es que todos los que utilicen heparinas tienen un riesgo de desarrollar osteoporosis. ¿Ya? Y se da una cosa rara que tiene que ver con esta respuesta inmunológica, y es que puede aparecer trombocitopenia o trombosis. Uno esperaría que esto no sucediera, ¿cierto? Si lo que estoy generando es un efecto anticoagulante, entonces no debería haber trombocitopenia, porque no estoy afectando las plaquetas. Ni tampoco debería haber trombosis, pero esta es una respuesta del sistema inmune. Es una respuesta como de alergia, digamos, asociada, ¿no? Me voy a devolver un segundo para mostrarles que en el caso, por ejemplo, de la heparina
la trombocitopenia es de alrededor de un 5%. El riesgo de desarrollar trombocitopenia. La heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux generan un riesgo menor al 1%. Esta trombocitopenia es más factible de desarrollar en pacientes que estén sometidos a cirugías, ¿bien? Y se ha visto que las mujeres tienen más probabilidad de desarrollarlo que los hombres. Es como el doble la probabilidad de desarrollo en mujeres. Igual hay que entender un poco, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son más propensas a desarrollar trombosis venosa, porque hay una cuestión que tiene que ver con los estrógenos, ¿no? Hay una cuestión que está desarrollada, por ejemplo, por el consumo de anticonceptivos orales, que aumentan ese riesgo. No sé, imaginemos, anticonceptivo oral, mayor de 40 años, fumador en este caso, ¿cierto? Más riesgo todavía de desarrollar trombosis. Entonces, no le estoy diciendo que dejen de tomar anticonceptivos, porque si no sería complejo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. O sea, los tratamientos así, su vida necesita cuidar bien la familia, qué sé yo, o tener familia, hay otras alternativas también. Ver cuáles son los que tienen menos riesgo, hablar con el ginecólogo respecto de estos riesgos, qué sé yo. Ustedes que van a permanecer mucho tiempo de vida, que van ¿cómo se llama? Estar en ocasiones mucho tiempo de pie, pero también de una manera sedentaria, porque los tránsitos son cortos, qué sé yo, etcétera. Eso también es más propenso a la trombosis. Por eso se tienen que ocupar. Bueno, y ustedes tienen una ventaja enorme en esta época, que ya los uniformes, si uno mira la evolución del uniforme de los profesionales de enfermería, es súper curioso. ¿Cómo eran antes y cómo son ahora? O sea, ahora es sumamente cómodo, ocupan zapatillas, da lo mismo, pero hace 30 años atrás, 40 años atrás era casi impensable utilizar zapatillas. Usaba taco. ¿Me entiendes? No había otra mirada. Ahora esto se ha visto de que da lo mismo en realidad como usted vestido, la cuestión tiene que ver con otra historia, ¿no? Y eso para todos. Usted puede ver también a otros profesionales de la salud que han modificado también su indumentaria, ya ocupan zapatillas, ocupan las crocs así bacanas, qué sé yo, para poder estar más cómodos cuando están operando, qué sé yo. Eso también. Y eso ayudaría a evitar el desarrollo, por ejemplo, de trombosis. Y lo otro es que se puede generar como efecto secundario urticaria. Por eso es una cuestión así como de impurezas que pueden haber en la preparación. ¿Bien? Las heparinas de bajo peso molecular corresponden a la enoxaparina y a la dalteparina. Enoxaparina y dalteparina. Son de bajo peso molecular, tienen mejor biodisponibilidad, tienen menos riesgo de sangrado, se administran por vía subcutánea, no necesito administrarlo por vía endovenosa. Los preparados de estas heparinas de bajo peso molecular vienen listos, vienen en jeringas prellenadas, ¿sí? Hay uno, creo que se llama Flexal, una marca comercial. Entonces vienen Flexales de 80 unidades, de 120 unidades, qué sé yo. Entonces depende de qué es lo que se esté buscando, la cantidad que se va a utilizar. Y como la jeringa viene rellenada, no tienen que preocuparse ni de preparar ni de nada. Es llegar, sacar, pinchar y listo. Se acabó. Ninguna preparación de por medio. Ahora, como tienen menos riesgo de sangrado, no necesitan ajuste de dosificación, como en el caso de la heparina no fraccionada, que se tiene que evaluar de acuerdo al TTPA.
Acá no importa. Se puede administrar y sin problema. No va a desarrollar ningún riesgo. ¿Sí? Pueden, ¿cómo se llama? Bueno, evidente, la contraindicación de cualquiera de las heparinas es que haya sangrado. Cualquier persona que esté con un cuadro hemorrágico no va a poder utilizar heparina. Estoy colocando algo que va a tener más sangrado de alguna manera. Entonces, esa es una contraindicación, digamos, a su uso. Entonces, estas drogas que se administran por vía parenteral van a generar un efecto inmediato, sea esto por vía endovenosa o por vía subcutánea, el efecto que van a generar es inmediato. ¿Ya? Por lo tanto, se dejarían para aquellos casos en los cuales haya un alto riesgo cardiovascular. De los anticoagulantes orales, voy a destacar a los antagonistas de vitamina K. Los antagonistas de vitamina K se descubrieron por una casualidad. Después de la Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Los granjeros dejaron libres a sus animales para que fueran a pastar. Y hubo algunos que se fijaron de que unas vacas que comieron un trébol que estaba podrido, trébol blanco podrido, se morían desangradas. O sea, de la nada morían desangradas. Entonces se empezó a investigar qué diablos lo que tenía ese trébol. Y ese trébol tiene esta molécula que se llama 4-hidroxicumanina. Entonces, a partir de ahí se empieza a saber cuál es el mecanismo por el cual genera este efecto anticoagulante y se desarrollan, voy a nombrar dos, la warfarina y el acenocumarol. ¿Cómo actúan estas drogas? Estas drogas lo que hacen es inhibir la reducción de la vitamina K. ¿Ven? La vitamina K que nosotros obtenemos a partir de la dieta, la obtenemos en forma oxidada. Para poder reducirla, tiene que haber una enzima. Esa enzima se llama epoxidorreductasa. Entonces, toma la vitamina K oxidada y la convierte en vitamina K reducida. ¿Qué hace esa vitamina K reducida? Esa vitamina K reducida lo que hace es activar al factor 2, 7, 9 y 10 de la cascada de coagulación. Activa al factor 2, 7, 9 y 10. ¿Ya? A la proteína C y a la proteína S. ¿Bien? Entonces, inhibir a la epoxidorreductasa de la vitamina K impediría la activación de esos factores dependientes. Impediría la activación de esos factores dependientes de vitamina K. ¿Ya? Las drogas, warfarina y el acenocumarol, tienen un carbono quiral. Les recuerdo que el carbono quiral es el carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Lo que significa que estas moléculas tienen isómeros. Por ejemplo, para el caso de la warfarina, destaco de que está el isómero S y el isómero R. Y ustedes pueden ver que el isómero S es más activo que el isómero R. Uno tiene línea punteada y el otro no. Es más activo sobre la epoxidorreductasa de la vitamina K. Bien. Además, el isómero S es metabolizado por el CYP12-9, que es una de las isoenzimas del citocromo que tiene polimorfismo genético. Eso quiere decir de que si hiciéramos eventualmente un análisis de todos nosotros,
veríamos de que no todos vamos a expresar de la misma manera a esta enzima. ¿Me entienden? Si la expreso más, metabolizo más. Y si metabolizo más, tengo menos efecto. Si la expreso menos, metabolizo menos. Y por lo tanto tengo más efecto. Lo que significa que también tengo que hacer ajustes personales en el tratamiento. ¿Ya? Ajustes personales en el tratamiento. ¿Cómo se ajusta la dosis de, en este caso, la warfarina o el acetaminofén? Le voy a saltar un par de diálogos. Se ajusta a partir del tiempo de protrombina normalizado. El tiempo de protrombina normalizado se le denomina INR. INR. Dependiendo de qué es lo que quiero lograr, el INR debería estar entre 2,5 y 3,5 o entre 2 y 3. ¿Ya? Es un número adimensional. Entre 2,5 y 3,5, entre 2 y 3. La interpretación del valor es igual que lo anterior. Si está por debajo de 2 o por debajo de 2,5, el paciente tiene riesgo de estar coagulando. Si está por sobre 3 o por sobre 3,5, el paciente tiene riesgo de sangrado. Es la misma interpretación. ¿Bien? Ya. ¿Qué hacer en caso de que un paciente presente un INR aumentado? Por ejemplo, INR entre 5 y 9, pero se encuentre asintomático y no tenga riesgo mayor, o sea, no tenga comorbilidades. Entonces lo que haces es discontinuar el cumarínico y controlar el INR en 48 horas. ¿Ya? O sea, dejamos de utilizarlo y a los 2 días vemos cómo está el INR, se debería normalizar. Si el paciente tiene un INR entre 5 y 9, está asintomático y tiene un alto riesgo, por ejemplo, falla hepática, falla renal, etc., lo que tenemos que hacer es administrar vitamina K. ¿Por qué vitamina K? Me devuelvo. Porque la vitamina K, fíjense, compite por encima con el fármaco. Ambos compiten por encima. Entonces, si yo aumento la cantidad de vitamina K, voy a desplazar el fármaco. ¿Me siguen? ¿Ya? En este caso, estoy acá, bien, administro vitamina K, controlo INR en 48 horas. Y si presenta sangrado activo, producto del tratamiento, digamos, con esta cosa, se tiene que utilizar plasma fresco o congelado, qué sé yo, o con concentrado de factores. Y si el paciente tiene un INR mayor que 9, se administra vitamina K oral y subcutánea y se chequea el INR cada 24 horas. Una cosa que me olvidé de decirle al otro grupo es que los esquemas de tratamiento con estos medicamentos no es un esquema convencional. Los tratamientos no son así como tómese todos los días un comprimido de, sino que van variando, porque se tienen que ir ajustando. Entonces les voy a mostrar un esquemita. Voy a salir de acá. Esperemos que no me falle ¿cómo se llama? Eso va a poner aquí
Veamos imágenes. Ya, mira, aquí hay uno que habla acerca del tratamiento con acenofumarol, que hay el otro. Por ejemplo, dice, al día 1 tomo una tableta, al día 2 tomo una tableta, al día 3, mira cuánto bajo a la mitad, media tableta, al día 4, media tableta, y al día 5 evalúo el INR. Y entonces los esquemas no siempre van a ser iguales, ¿entiendes? No va a ser siempre un comprimido, sino que normalmente es así, 1, 1, medio, medio. A veces, por ejemplo, para la warfarina aparece por ahí esquemas donde dice 1, 1, medio, 3 cuartos, 0, 1. O sea, inclusive hay días en los cuales no tengo. Y siempre evaluando el INR, ¿ya? O sea, cuando se está iniciando los tratamientos, después cuando ya se mantiene estable, no le van a pedir al paciente que vaya todos los días, una vez a la semana, a hacerse el examen del INR, sino que se va, evaluando una vez al mes. Es importante evaluar el INR, obvio, porque el INR te está diciendo si el paciente está cumpliendo o no con el tratamiento. Y si es que tiene, riesgos o no de desarrollar efectos secundarios o de disminución de la eficacia terapéutica. Entonces, una cosa, por ejemplo, que hay que mencionar acá con detalle es lo siguiente, que en el caso de los pacientes que están utilizando anticoagulantes orales, se les debe solicitar reducir, no disminuir a cero, pero sí reducir la frecuencia y la cantidad de alimentos que sean ricos en vitamina K, como por ejemplo el cale, la espinaca, rollitos de Bruselas, qué sé yo, la lechuga, el té verde, etc. Porque eso disminuye el INR. O sea, como son ricos en vitamina K, compiten con la warfarina y generan más población. ¿Bien? Se debe evitar el consumo de warfarina, por ejemplo, junto con jugo de pomelo, o con cranberries, o con alcohol, porque estas drogas estas cosas son inhibidoras del metabolismo. Entonces me devuelvo atrás para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Inhibo el metabolismo, aumento esto, y si aumento esto tengo más acción sobre la enzima, o sea, tengo más riesgo de hemorragias. ¿Me explico? Un paciente que esté en tratamiento con estas cosas, hay que evaluar siempre interacciones. Mira, antibióticos, varios tipos de antibióticos, antimicóticos, analgésicos antiinflamatorios, antidepresivos, aumentan el riesgo de sangrado. Entonces, un paciente que esté en tratamiento con anticoagulante oral es un paciente de cuidados así intensos, de tener que estar todo el rato mirando qué es lo que pasa con los parámetros que hemos ido mencionando, ¿no? Me devuelvo a una cosita que dejé pendiente, esta tabla. Nótese lo siguiente, diferencias entre el acenofumarol y la warfarina. Las dos citan lo mismo. El inicio de efecto, acenofumarol a las 8 horas de la administración, la warfarina a las 24 horas de la administración. El efecto máximo, es decir, la concentración máxima con acenofumarol la logran a las 68 horas, o sea, prácticamente a los 4 días. ¿Bien? Y con la warfarina a las 84 horas, o sea, prácticamente a los 5 días. ¿Bien?
La duración del efecto acá es de 48 horas, mientras que acá es de 4 a 5 días. ¿Ya? Entonces, voy a señalar acá cómo sería un esquema de tratamiento, por ejemplo, para un paciente que llega con una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Al inicio, el día 0, el día que llegó al hospital grave con toda esta historia, se parte con la heparina, ¿bien? Y al mismo tiempo se parte, por ejemplo, con el antagonista de vitamina K. Pongo, por ejemplo, hacer un marol o lo que sea. ¿Ya? Se parte juntos. Se mantienen el tratamiento junto más o menos hasta los 4 a 5 días. Al cuarto o quinto día se corta el tratamiento con la heparina y el paciente queda con el antagonista de vitamina K por un periodo al menos de 3 meses. ¿Bien? ¿Por qué tengo que darlo en conjunto durante 4 o 5 días? Porque la heparina tiene un efecto inmediato. Porque el antagonista de vitamina K se demora entre 4 a 5 días en llegar a la concentración máxima y por lo tanto en generar el efecto máximo. ¿Se entiende? ¿Sí? No puedo, si el gallo viene con una trombosis venosa profunda, no puedo esperar 4 días para que la cuestión empiece a hacer efecto. No puedo esperar 4 días para que llegue el efecto máximo. Necesito hacerlo de manera inmediata, por eso es que lo doy con heparina. Y le doy el tiempo suficiente para que esta concentración, lo voy a poner aquí con verde, para que esta concentración suba y alcance el efecto máximo. ¿Me entienden qué quiero decir? Y una vez que alcanzó el efecto máximo, retiro la heparina. Y me quedo con el antagonista de vitamina K, que es por vía oral. ¿Sí? Una compañera de ustedes en la primera sección me dijo, oye, ¿y las heparinas son para uso, ¿cómo se llama, ambulatorio? No, no son para uso ambulatorio, son para uso intrahospitalario. O sea, uno no va a andar por la vida diciendo a la gente, oye, usted inyéctese subcutáneo la heparina, o inyéctese endovenosa la heparina. Eso es para administración intrahospitalaria. Cuando el paciente está estabilizado y ya decimos, ya, ok, este gallo tiene poco riesgo de tener un infarto, tiene poco riesgo de seguir haciendo trombos, lo mandamos para casa con un antagonista de vitamina K, por ejemplo, o con un anticoagulante oral. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora sigo con lo que viene. ¿Qué otros anticoagulantes orales conocemos? Aquí los voy a comparar. Empiezo la warfarina. Miren. ¿Dónde actúa? Yo les decía, inhibe el factor 2, 7, 9, 10. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Una droga que tiene una buena biodisponibilidad, que alcanza su efecto peak a los 4 o 5 días, que tiene una vida media en condiciones de función renal normal de alrededor de 40 horas. Por eso se demora tanto en alcanzar la concentración máxima. Tiene muchas interacciones. Se tiene que monitorizar la coagulación a través del INR, etc. Y el antídoto sería la vitamina K, como dice esta. Lo voy a comparar con estos otros dos. Dabigatran y rivaroxaban. Miren, el dabigatran actúa inhibiendo solamente el factor 2, o sea, a la trombina. Rivaroxaban al factor 10. ¿Ya? No tiene efectos en otros lugares de la cascada de coagulación. O sea, afectaría finalmente a la vía renal común en ambos. Dabigatran es una prodroga. Rivaroxaban no lo es. La biodisponibilidad, el efecto PIC, aquí, acuérdense, 4 o 5 días vienen acá. En 1 hora y media, 3 horas alcanzo el efecto máximo. O sea, me puedo evitar usar esto. ¿Me entienden?
me evito usar la heparina. Me podría llegar a evitar usar la heparina. Rivaroxaban 2 a 4 horas, el efecto máximo. Interacciones, ambos tienen interacciones. Tienen interacciones en este caso con la glicoproteína P, o sea, interacciones a nivel gastrointestinal. Ese es como el principal tipo de interacción que se va a generar en esto. ¿Se monitoriza la población? No es necesario monitorizarla. O sea, son más seguros. Y si yo quiero evaluar qué es lo que está pasando con el efecto de esta droga, entonces yo evalúo el tiempo de tromboplastina para ser activado, o puedo evaluar el tiempo de trombina, o puedo evaluar el tiempo de coagulación, o el tiempo de protrombina, ¿ya? O se mide también el anticuerpo anti-factor 10A. Eso. Entonces, estos son modernos. O sea, son modernos, son nuevos, se ocupan. Por ejemplo, los pacientes que le han tenido que instalar, ¿cómo se llama esto? Marcapasos. No sé si saben, pero los marcapasos se regulan. Los marcapasos se regulan así como uno podría. Voy a sonar súper viejo, pero como cuando uno sintonizaba la radio, ¿no? Y tenía que buscar así el dial, ¿no? Se regula. El médico lo está así perillando, ¿no? Pero si no, a través de un software, todo electrónico, a través de un software se regula a la frecuencia cardíaca que se busca. Ahora, ¿por qué es importante? Porque las personas que hacen infarto y que le han instalado un marcapaso pueden fibrilar. Y si fibrilan, forman coágulos dentro del corazón. Y el corazón los expulsa. Y al expulsar, esos coágulos pueden bloquear las linfas coronarias o puede hacer riesgo de infarto. ¿Sí? Entonces, se tiene que utilizar un anticoagulante. Y ahí, por ejemplo, el anticoagulante que se ocupa es el rivaroxaban. Es lo que más se está ocupando actualmente. ¿Ya? Ok. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bien. La otra manera de regular la hemostasia es con el uso de antiagregantes plaquetarios. Esto es lo que llamamos la hemostasia primaria. ¿Qué va a pasar? En la hemostasia primaria, bueno, primero tienen que acordarse de un par de cosas. Las plaquetas, los trombocitos, viajan en sangre inactivos. O sea, en este minuto, todos ustedes están, en su sangre hay movimiento de plaquetas y ninguna de estas está activada. ¿Ya? Basta con que uno tenga un pequeño evento. Puede ser un pinchazo, puede ser un pequeño corte, puede ser un golpe, cualquier cosa que haga que el daño deje un daño endotelial en la pared del vaso y que la sangre se exponga al colágeno para que se activen las plaquetas. Cuando la sangre se expone al colágeno, entonces se producen mediadores allí. ¿Qué mediadores? Serotonina, tromboxano A2, factor de von Millenbrand, etc. ¿Bien? Que lo que hacen es generar la agregación plaquetaria, o sea, una plaqueta se adhiere a la zona dañada, eso genera más serotonina, más tromboxano y otra plaqueta, entonces se genera así como un círculo virtuoso donde hay más llamado de plaquetas para que formen un tapón plaquetario. Si el daño se puede cubrir, se puede recuperar con ese tapón plaquetario, bienvenido sea, hasta ahí llega el sistema. Si el daño es mayor y requiere
de la activación de la cascada de coagulación, entonces se activa la cascada de coagulación y se forma el coágulo de fibrina, que no es otra cosa que el tapón plaquetario con fibrina entre medio. ¿Me explico? Ya. Entonces, como ustedes habrán escuchado recién, la forma de generar esta cuestión es por medio de, a través de, mediadores. ¿Qué mediadores? Tromboxano 2, el ADP, la activación del receptor de glicoproteínas, 2B, 3A, etc. Los antiagregantes entonces afectan en algún punto estos mecanismos. O, por ejemplo, afectan la trombina directamente, o afectan la formación de tromboxano 2, o afectan la vía del ADP, o bloquean o inhiben al receptor de glicoproteína 2B3A. El antiagregante más importante es la aspirina, pero en dosis bajas. Aspirina en dosis bajas. ¿Cuánto son aspirina en dosis bajas? Menos de 500 mililitros. ¿Ya? Puede ser hasta 325 mililitros. Hasta ahí tenemos un efecto antiagregante plaquetario. No quiere decir, perdón, una cosita, no quiere decir de que de 500 para arriba no hay efecto antiagregante, sino que el efecto es menos específico. ¿Ok? Se van a producir otras cosas también. La aspirina tiene una buena absorción por vía gastrointestinal, biodisponibilidad de 50% aproximadamente. Alcanza su concentración máxima en 30 minutos, 40 minutos. Y su vida media es corta, de 15 a 20 minutos la vida media. Metabolismo hepático, eliminación renal. ¿Cómo actúa esto? Inhibe, cuando se administran dosificaciones bajas, inhibe específicamente a una enzima que es la ciclooxigenasa 1, lo cual genera inhibe la formación de tromboxano 2. O sea, se evita la regresión plaquetaria. Basta una dosis al día para inhibir la agregación plaquetaria en un 100%. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las plaquetas no son productoras de ciclooxigenasa. Entonces, yo inhibo la ciclooxigenasa tipo 1, no tengo agregación plaquetaria y no tengo quien me compita con eso. ¿Me explico? Entonces, con una dosis al día, perfecto. ¿Para qué me sirve? La aspirina me puede servir, por ejemplo, para el tratamiento de un infarto, para un tratamiento de un accidente cerebrovascular isquémico, no hemorrágico, isquémico, para un accidente pulmonar isquémico, etc. En todos aquellos casos en los cuales yo quiera generar una destrucción de lo que está ocurriendo en la vía arterial. ¿Bien? Al inicio, 160 a 325 miligramos, diariamente de 75 a 160. Me puede servir en prevención secundaria de algunos de estos problemas, 160 a 325 diarios, y en prevención primaria de pacientes de alto riesgo. O sea, si hay un paciente que tiene factores de riesgo que me hacen pensar de que puede tener posibilidades de un infarto, ahí habría que evaluar cuáles son las condicionantes, deberíamos dejarle al menos una aspirina al día. Una aspirina al niño, con eso, fantástico, súper bien. ¿Qué riesgo trae esto? Hemorragia. Y trae también como riesgo la aparición de alteraciones gastrointestinales. Puede aparecer un poquito de dolor estomacal, puede aparecer una reactivación de úlcera, cuestiones por el estilo. Cuando nosotros vimos los beta bloqueantes, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, que el aterolol, que el bisoprolol eran fármacos que servían
para tratar el infarto agudo, para la prevención secundaria del infarto. Entonces en ese minuto yo dije, la prevención secundaria del infarto lleva bisoprolol, por ejemplo, más aspirina. Y les dije que iba otro antiagregante plaquetario, que lo vamos a ver a continuación, que se llama clopidogrel, y les dije que además iba una estatina, atorvastatina. Prevención secundaria del infarto, siempre tiene que haber uso de aspirina. ¿Ya? O sea, el paciente podría inclusive quedar con aspirina paciente, si es riesgoso. El clopidogrel es una prodroga, o sea, necesita metabolizarse para convertirse en una droga activa. Mira, el clopidogrel se administra por vía oral, se absorbe a nivel intestinal, pasa al hígado, se metaboliza en dos fases, 1 y 2, y en la segunda fase forma el metabolito activo. El metabolito activo alcanza a ser el 15% de la cantidad de nitrato. Con ese 15% estamos para generar el efecto. El clopidogrel, metabolito activo, lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria dependiente de ADP. Inhibe la agregación plaquetaria dependiente de ADP. Su concentración máxima se logra en 1 hora y su vida media es de 6 horas. Con 75 miligramos al día alcanza el efecto máximo en 1 semana aproximadamente. Si yo quiero lograr ese efecto máximo de manera más rápida, entonces tengo que administrar más dosis. Con 600 miligramos en 2 horas alcanzo el efecto máximo. Y con 300 miligramos en alrededor de 1 o 2 días alcanzo el efecto máximo. Entonces, esto también va a depender de cuál sea el riesgo que haya. O sea, lo que quiero tratar de decirles es que, por ejemplo, si una persona viene infartándose, bueno, es cierto, se va a tener que hacer todas las maniobras correspondientes a la parte cardiovascular, bajar la presión, qué sé yo, disminuir la frecuencia, qué sé yo, etc. Pero además, ¿cierto? Hay que reactivar la perfusión. Y al reactivar la perfusión, queremos generar un efecto antiagregante. Aspirina, clopidogrel. Si es necesario, si la cuestión es hacer un infarto que puede quedar en la escoba, heparinas. ¿Me entienden? Eso es. ¿Ven series? ¿Sí? ¿Qué series ven? Coreanas. Expulsadas, todas. ¿Qué? Turcas. No, ¿qué cuestiones ven? ¿Han visto PIT? ¿PIT? ¿No lo han visto? Veanlo. Vean PIT. PIT, P-I-I-T, que es una serie de un servicio de urgencia en el hospital de Pittsburgh. ¿Ya? Se ganó el Grammy ahora, qué sé yo. Es una serie que tiene 12 capítulos, que son las 12 horas de un turno. ¿Ah? Entonces parte el gallo a las 7 de la mañana y termina, qué sé yo, a las 8 de la noche. Ahí están sus 12 horitas de trabajo. Entonces cada capítulo es 1 hora. En 1 hora todo lo que ocurre. Entonces, les voy a sugerir de que le echen un vistazo. O sea, vean lo que he hecho. Igual duran 50 minutos los capítulos, así que igual es un buen rato que queda de espacio a eso. Dentro del tiempo que puedan, en el capítulo 2 sucede algo que es interesante respecto de esto, y en el inicio del capítulo 3. Capítulo 2 e inicio del capítulo 3 pasa algo interesante respecto de esto. Hay que pensar en qué es lo que puede llegar a suceder. Las personas que necesitan esto son personas que se están infartando. ¿Sí? Aparece una cosa interesante, un spoiler. Una cosa interesante en el primer capítulo que tiene que ver con cómo determinar si se está infartando o no. Puede tener síntomas, pero también tengo que evaluarlo de alguna manera. Se evalúa a través de un electrocardiograma. ¿Bien?
Y en el capítulo 3, ¿cómo se llama? El spoiler que les voy a hacer es que por ahí el protagonista dice que los van a mandar a una angioplastía. Pero para poder hacer la angioplastía tienen que incorporar estas cuestiones. Porque no es simplemente llegar y destapar la cañería, ¿me entienden? Sino que, ¿y cómo se destapa esa cañería? No es como un sopapo para poder saber, no tiene que haber algo. Y eso es el uso de estas drogas. Entonces, échenle un vistazo, mírenlo, es entretenido. Ayuda un poquito a llevarlo al plano de lo que a ustedes les importa. Y por último, tenemos al ticagrelor, que actúa igual que el propio grel, pero, fíjate, no es una droga, tiene mejor capacidad para inhibir la regresión plaquetaria. El propio grel, 60% de inhibición, 95% el ticagrelor, 30% más. La vida media acá es de 11 días, acá es de 12 días, o sea, 12 horas. Dice de que ambos tienen riesgo de interacciones, y en particular lo que yo quiero destacar del ticagrelor es que tiene un efecto de acción más rápido, más constante. Y además tiene un final de acción más rápido, por lo tanto la recuperación de la función plaquetaria es más rápida. Lo cual es bueno, porque nosotros no podemos andar por la vida sin función plaquetaria. Porque si no, el riesgo que pasaría es que cualquier rocecito que tuviésemos nos va a generar una hemorragia. ¿Sí? Y ahora sí, por último, quiero destacar el tirofiban. El tirofiban actúa como un anticuerpo contra el receptor de glicoproteína 2B3A. ¿Dónde está la cuestión? Aquí. Anticuerpo contra el receptor de glicoproteína 2B3A. ¿Por qué lo quiero destacar? Ya, esto es un fármaco que se va a ocupar. Alguien se podría ir para casa con clopidogrel y con aspirina. ¿Bien? Este es para ocuparlo a nivel intrahospitalario. Cuando se requiere, por ejemplo, generar una inhibición de la formación del trombo en un caso grave, junto con, qué sé yo, heparinas. Vía endovenosa, velocidad inicial de 0,4 microgramos por kilo minuto durante 30 minutos y luego 0,1 miligramos por kilo minuto durante 12 a 24 horas. Después de la angioplastía o de una aterectomía. Se usa en conjunto con heparina. Si quiere tratar, por ejemplo, un paciente que está con un cuadro grave, puede ser esto asociado a heparina, o se podría dejar hasta que se estabilice en sala con esto y con aspirina. Riesgo, por cierto, de hemorragia y de trombocitopenia. Aplicaciones terapéuticas de los antiagregantes, entonces, miren, tratamiento de fase aguda de accidentes químicos arteriales, prevención secundaria de accidentes químicos, procedimiento de cardiología intervencionista, evitando reclusión o reestenosis, prevención primaria de eventos isquémicos en sujetos aparentemente sanos, pero con algún factor de riesgo cardiovascular. ¿Bien? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón. Y por último, lo que nos queda es generar la destrucción del coágulo de fibrina. Voy a lo fisiológico. Si yo me corto, se forma un coágulo, pero ese coágulo no puede permanecer para siempre ahí. Entonces se tiene que activar una vía que se llama vía fibrinolítica. Esa vía fibrinolítica está dada por la actividad de una enzima que se llama streptokinasa. ¿Bien? La vía fibrinolítica se activa al mismo tiempo que la vía de coagulación, que la cascada de coagulación.
pero mientras la cascada de coagulación es un evento relativamente rápido, la vía de la fibrinólisis es un evento súper lento. ¿Qué hace? Esta cosa lo que hace, ¿cierto?, es degradar al plasminógeno hacia la formación de plasmina, y la plasmina lo que hace es romper al coágulo de fibrina. Esa es la vía fibrinolítica. Estas drogas, particularmente tengo a la streptokinasa y a estos que son sintéticos, altetasa, retetasa, teniclasa, son fármacos que no se utilizan en la primera línea. En situaciones particulares puede ser, pero no se utilizan en la primera línea. Normalmente se hace uso de estos cuando con los antiagregantes o con las heparinas o qué sé yo, o con combinación de estos no se logran los objetivos. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, para que se den cuenta el riesgo, si alguien está en tratamiento con heparinas y no se está logrando el objetivo de anticoagulación, se retira la heparina, se instala la streptokinasa, se logra el efecto de ¿cómo se llama?, de evitar de generar fibrinólisis, se estabiliza el paciente, se retira la streptokinasa y recién se instala nuevamente la heparina. O sea, darlo junto es súper riesgo de desarrollar hemorragias. ¿Bien? Entonces aquí solamente voy a mencionar eso. Voy a destacar que existen contraindicaciones absolutas para instalar el tratamiento con fibrinolíticos, sea con streptokinasa, anteplaza, lo que sea. ¿Qué contraindicaciones absolutas? Hemorragia intracraneal previa, lesión estructural identificada en vasos cerebrales, neoplasias malignas, enfermedad cerebrovascular isquémica, sospecha de disección aórtica, hemorragia activa o diálisis hemorrágica, traumatismo no penetrante, craneoencefálico o facial grave en los últimos 3 meses, y contraindicaciones relativas, o sea, se pueden utilizar pero con un ojito ahí encima: hipertensión no controlada, reanimación cardiopulmonar traumática o duradera o cirugía de gran magnitud en las últimas 3 semanas, hemorragia interna reciente, punciones vasculares no compresibles. En el caso de streptokinasa podría haber reacción alérgica, embarazo, úlcera péptica, empleo de parfanina u otros antiagregantes. Entonces tengo contraindicaciones absolutas, no puedo utilizarlos, y contraindicaciones relativas. Se pueden utilizar, pero hay que estar ojito con los parámetros a evaluar. ¿Bien? Ahora sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Vamos a descansar unos 15 minutos. ¿Bien?